Muchachos, muy buenos días, ¿cómo están? Buen día, profesor. Bien, ¿usted? Buenos días, profe. Bien. Bueno, aquí ya está llegando el invitado. Bueno, digamos que con lo que estamos haciendo hoy es el cierre de este año del proceso de este grupo de estudio. Vamos a estructurarlo un poco más para el entrante, pero obviamente la idea es poder compartir experiencias. Estas últimas 6 semanas hemos estado en ese proceso de compartir muchas áreas del proceso del comercio internacional y del comercio exterior en especial, donde hemos escuchado agencias de aduana, hemos escuchado operadores de carga internacional, hemos escuchado importadores, zonas francas, usuarios operadores y un usuario industrial. También hemos podido ver una agencia de la parte cambiaria también se tocó. Creo que eso somos todos. Ahí realmente todo lo que hemos trabajado y hemos llevado. Y el ministerio, también me faltó la parte del ministerio con el buce. O sea, hemos encontrado muchas aristas y muchos puntos de vista, y yo creo que cerramos con uno muy importante, que es el transporte. El transporte local y terrestre en Colombia, que es la parte que une todo esto para poder llevar mercancía desde puertos hasta empresas y viceversa. Es, digamos, el vaso comunicante que hay para todos estos actores. Los transportadores, donde se une donde toda esta información fluye y es el protagonista en muchos casos de lo que nos pasa en el día a día de nuestras operaciones de comercio exterior. Tengo el placer de presentar a Pedro Serrano, un muy buen amigo mío desde la universidad. Somos colegas, tenemos la misma profesión. Digamos que con Pedro compartimos una muy buena amistad, somos muy grandes amigos. Accedió muy amablemente a compartir un espacio de tiempo de su agenda con todos ustedes, de una gran experiencia que tiene en comercio internacional y adicionalmente pues ahora desde hace ya varios años en la parte del transporte. Y obviamente pues la idea es que venga y nos comparta esto en este grupo de estudio. Pedro, te doy la más cordial bienvenida a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y la verdad que me da mucha alegría verte desde la distancia. Tú sabes, yo estoy en Cartagena, tú estás en Bucaramanga. Y obviamente extrañando mucho mi ciudad, pero como tú sabes, estamos donde está el trabajo. Y ahí es donde, y realmente pues este es el grupo de estudio de comercio exterior y de distribución física internacional. Es algo como que lo que veíamos con nuestro querido profesor Jorge Prada. Que digamos es muy aplicado a lo que veíamos nosotros en los últimos semestres de universidad, algo que nos mostró la realidad de lo que íbamos a vivir en nuestro trabajo. Y obviamente pues eso es lo que estoy enfrentando estos muchachos a medida de este semestre en mi materia de comercio y en este grupo de estudio. Entonces, te cedo la palabra. Obviamente, si tenemos la oportunidad, te vamos a interrumpir, te vamos a hacer una que otra pregunta. Tranquilo. Y obviamente, pues, vamos a hacer esto de una forma como charlada, más amena. Claro, entonces, claro. Te cedo el espacio. Amigo Edwin, muchísimas gracias por la invitación. Muchachos, muy buenos días. Como lo decía Edwin, somos muy buenos amigos desde la universidad, somos compañeros y colegas de carrera y de profesión. Afortunadamente, tanto él como yo hemos laborado, nuestra vida laboral ha estado siempre enfocada en la parte del comercio exterior y en la parte de logística aquí en el país, y con una experiencia también, digamos, en la parte internacional de parte mía. Acepto la invitación con agrado, no solo porque sea mi amigo, sino por el hecho de que también soy docente, comparto la docencia como Edwin,
y por el hecho de que este tipo de cosas me gusta mucho para incentivarlos a ustedes, que entiendan, que vean las experiencias, que no se desanimen por el hecho de que algunas, como le he escuchado a algunos alumnos míos, que no le ven salida a la carrera, no. Por eso me gusta participar, para que se den cuenta en cómo se puede uno enfocar como el profesional en negocios internacionales, en comercio exterior, en relaciones internacionales, en logística, en distribución física, se den cuenta en qué se puede uno enfocar o en cuáles son los ámbitos laborales. Y es más, les comparto, hace un par de días salió un artículo del Tiempo con todo el tema de la logística de contenedores, de toda la parte de logística de buques y la problemática que hay a nivel internacional con todo lo de las exportaciones e importaciones por el tema de la pandemia y otros sucesos, han mostrado que relaciones internacionales, comercio y exterior y logística están tomando una posición muy fuerte a nivel internacional y están catalogadas ahorita en Colombia, creo que está en la cuarta o quinta posición como las carreras mejores pagas del país. Entonces digamos que anima, y doy esos pines para que se incentiven y puedan mirar la salida de lo que es el comercio internacional. De mi parte me presento, yo soy Pedro Alejandro Serrano González, soy profesional en comercio exterior con énfasis en distribución física internacional, experiencia especialista en gerencia logística, docente en relaciones internacionales y logística también, y actualmente estoy laborando en una empresa de transporte de carga terrestre estoy enfocada en la parte comercial logística de todo el sector minero del país. Hablemos del sector del transporte del carbón, tanto de lo que son Santanderes del interior del país para todos los puertos de aquí de Colombia. ¿Qué más les puedo contar? Como experiencia he laborado tanto en puertos, en agencias de aduanas, en sociedades de intermediación aduanera. He trabajado también en la parte cambiaria, en todo lo que es el comercio exterior, en el manejo de divisas, compra, venta de divisas para el tema de importaciones y exportaciones, en la parte de logística, en distribución de mercancía aquí en el interior del país, en empresas de calzado y fábricas de producción de caucho, y ahorita estoy laborando en la parte del transporte terrestre en el país, enfocados a toda la exportación del carbón. Les cuento, es un tema muy interesante el transporte, es un manejo, casi el 90% de la carga que se maneja aquí en el país se transporta por el medio terrestre. Tenemos el transporte fluvial también, que tiene un movimiento, pero es un movimiento de un porcentaje muy insignificativo o muy poco, por el hecho de que las mercancías que se mueven son muy pocos. Entonces la afectación con el porcentaje del total de la mercancía, digamos que no afecta, no se ve tan grosor como el transporte de carga. El transporte férreo también se maneja solo en un gremio o en un sector, que tanto es el sector minero, que es el que maneja más hacia el norte del país, también con el tema del carbón, cobre y minerales. Y la parte aérea sí está más enfocado y es un buen porcentaje, pero más para el transporte internacional, y no es tanto como para el manejo de carga interna o carga nacional. El enfoque, digamos, del transporte por el tipografía o la geografía que tiene el país, tiene mucha fuerza. Nosotros somos un país de regiones con pisos térmicos, con unas 3 cordilleras que parten el país, con unos movimientos muy centralizados, porque somos un país que tiene la base o el manejo principal de la economía en Bogotá. Hace un par de años, hace casi que unos 10 años para acá, el incremento de las zonas tanto hacia la parte antioqueña, la parte oriental, la parte norte, han ido incrementando su participación en
en el movimiento de mercancías por la inclusión de los mercados, la inclusión de las zonas francas, el crecimiento de las mismas zonas francas, el crecimiento industrial, el hecho de que por lo menos tanto Barranquilla, Cartagena, parte de Santa Marta, La Guajira está incluida, pero es más por el hecho de todo el manejo del cerrejón del carbón, que tiene un manejo industrial muy bueno. Pero Barranquilla y Cartagena han incrementado, Cartagena ha ayudado mucho lo que es Ecopetrol, su incremento en la parte industrial, y eso ha conllevado a que aparezcan muchas empresas dentro de la región, se creen muchas empresas dentro de la región, y eso es toda una cadenita. Entonces, esas empresas se crean y necesitan traer personal, necesitan traer materia prima, necesitan traer todo ese tipo de productos para saciar esas necesidades que se puedan presentar, y eso conlleva a que el mercado empiece a moverse un poco y ya las mercancías no tengan que pasar como anterior, que todo tenía que llegar primero a Bogotá y de Bogotá se distribuye a nivel nacional. Ahora ya hay empresas que no están en esas regiones, que están en diferentes partes de regiones y se hacen núcleos o centros de distribución. Entonces, digamos que ahí entra el transporte, ahí entra la parte del transporte terrestre, a poder suplir esas necesidades. Aquí en Colombia el transporte terrestre se maneja, eh, lo podemos manejar de dos formas. Uno, lo que es toda la carga pesada, voluminosa, de grandes o de volúmenes grandes, que por decirlo así, todo lo que se maneja en tractomulas, tractocamiones, que son movimientos de contenedores o carga granel o carga suelta, pero digamos que son grandes volúmenes que se están ya intentando mover en zonas más cortas para hacer logística y llegar a centros de distribución, y dentro de esos centros de distribución ya empezar a hacer un traslado, digamos, ya en vehículos más pequeños y empezarlo a hacer dentro de las mismas zonas. Ejemplo, por lo menos tipo coordinadora, tipo envía, tipo servientrega, eh, están haciendo su centro de distribución para que los traslados no sean tan largos dentro de la carretera, porque si ustedes se dan cuenta, salir de Bucaramanga a Cartagena fácilmente son con tractomulas son unas 12 horas de viaje, y ya digamos que ya hacerlo más largo, digamos, complica ese movimiento en tiempos y de logística para poderlo hacer. Entonces ya están llegando a hacer unos centros de distribución, unos transportes vía aérea, y se hace la distribución. Empresas como lo que son D1, Justibueno, todo lo que tiene que ver con Jerónimo Martins, que son las Olímpicas, las Aras, esos se están empeñando, bueno, Éxito, Carulla, Jumbo y otras empresas, así, o supermercados pequeños a niveles locales, están aprendiendo a hacer esos centros de distribución, ya sean dentro de las zonas francas o por fuera de las zonas francas, para tener beneficios en lo que puedan estar importando, o ganarse un beneficio en la parte digamos, arancelarios y de impuestos en el país. Y están trayendo mercancía, están no solo comprando productos aquí terminados, sino importando también, y están llegando a esos centros de distribución para que la distribución sea más fácil y sea, digamos, más constante a nivel local y al nivel regional, porque ya los centros logísticos están manejando tanto, no solo lo que es municipal, sino dentro del mismo departamento. Y todo eso se hace a través del transporte terrestre. Y ahí es donde entramos nosotros como empresas de transportes, no solo a brindar el servicio de colocar el vehículo, sino de montar toda la logística. Entonces nosotros como empresas de transporte, o nuestra empresa de transporte, no solo está centrada como solo una persona que brinda, una empresa que brinda el vehículo, sino estamos brindando ya una solución logística. Si vos necesitas algún tipo de distribución, te monto la distribución, te monto los vehículos, te enseño cómo puede ser, y voy quitándole, digamos, como esa necesidad, y asumo yo esa necesidad del cliente, y empezamos a montar toda la parte, digamos, logística en ese sentido. Nosotros como empresa somos una empresa norte santanderiana, creada realmente por el manejo del carbón, ya que Santander, norte de Santander y Santander,
son una fuente de carbón, de un carbón muy bueno que sale a nivel internacional, que se vende mucho, que es el coque y el carbón térmico, con el cual se utilizan en las siderúrgicas y en las termoeléctricas para poder producir energía y para poder producir todo lo que es el acero, hierro y sus derivados. Entonces digamos que tienen una fuente aquí en el norte de Santander, y Santander tiene un carbón muy bueno para ese tipo de trabajo, muy vendido, y como ustedes conocen, el carbón es un mineral y esos minerales se trabajan como forward, que son ventas a futuro, entonces también son muy bien pagos. Y más ahora en esta pandemia que tuvo un cese de actividades, muchas empresas, la China sobre todo, que es la que más consume acero, la que más produce acero para todo tipo de cosas. Entonces digamos que ese cese de actividades condujo a que ahora que empezaron a activarse, a prenderse nuevamente las plantas, a empezar a sacar nuevamente producción, pues ha aumentado el nivel de coque y las ventas se han disparado. Entonces el transporte ha estado muy bueno y, y, y se mueve mucho, y eso influye mucho en la subida de los fletes, o lo que son lo que nos pagan a nosotros por hacer el transporte, que son los fletes. En el transporte, para tenerlo claro también, el transporte tiene influencias, no solo el hecho, eh, bueno, ¿cómo lo explicaría? Para uno hacer un transporte por carretera o hacer el transporte de una mercancía, hay que tener muy clara la logística que se maneja dentro del transporte, porque eso influye para que todo pueda salir bien, no solo en tiempo, sino en costos, que digamos que es lo que perjudica más a las empresas o al sector. ¿Por qué? Porque, no sé, o les pongo el ejemplo, ahorita ustedes están enterados de la problemática que tiene Barranquilla con el calado. Hasta hoy supuestamente van a comenzar el dragado nuevamente de toda la sedimentación que produce la temporada de lluvias que se están presentando en el interior del país, y todo eso produce que la sedimentación del río coja el calado, lo vuelva menos profundo y no puedan ingresar buques. Solo esta semana dejaron de ingresar 7 buques en Barranquilla. Y ingresar 7 buques en Barranquilla, podemos estar hablando de cualquier cantidad de toneladas, entre unas mínimo de unas 60.000 toneladas a casi 200.000 toneladas, que eso, si ustedes lo dividen en 34 toneladas, que es lo que puede cargar cada mula, se pueden imaginar la cantidad de vehículos, cantidad de transporte que se está dejando de mover. ¿Eso qué conlleva? De que todo ese tipo de buques que no puedan ingresar tengan que distribuirse en diferentes puertos de aquí de Colombia, llámese Cartagena, Santa Marta, o el de Puerto Urisa, o hasta el de Tolú también, de Compas Tolú, para poder dejar las mercancías y poder recoger de pronto la mercancía que vaya a salir. En el caso mío, que es la exportación del carbón, la afectación es que empiezo a llenar los patios en los puertos de Barranquilla, se empiezan a llenar los patios en los puertos de Cartagena. Bueno, en el caso de Barranquilla, pues por el calado se empiezan a llenar los patios y no empieza a haber espacio, entonces empieza a haber un represamiento de vehículos, empieza a haber un representamiento de vehículos que conlleva a que el descargue ya no se hace en 24 horas, sino se hace en 48, 72 horas. Ya eso empieza a sonar y a hacer una noticia entre los mismos conductores, entonces los conductores no quieren viajar, no quieren hacer esa ruta, no quieren ir a ese puerto. ¿Y eso a qué conlleva? En que empieza la demanda del vehículo, empieza a caer solamente por ese hecho, pero vos tienes tu empresa y tú necesitas seguir sacando la mercancía. Y para poder atraer esa caída de la demanda, lo único que puede atraer a la persona a que se pueda venir más rápido a trabajar conmigo o a que haga la ruta es simplemente empezando a subir, a pagar más. Entonces empiezan a subir los fletes. Y ahí empieza a moverse la cadena, y por eso ahorita actualmente en el país se están manejando unos fletes exorbitantes, muy, muy altos para lo que se está acostumbrado en el país. Digamos que comento todo este tipo de cosas como para que se den cuenta que la logística o toda dentro de la cadena del transporte no es solo el hecho de poder conocer la ruta, cuántos kilómetros hay, cuántos peajes hay, el ancho, los altos,
o las dimensiones con las que se pueda tramitar, que se pueda transitar y toda su reglamentación, sino que un hecho de cementación en el río Magdalena, en Bocas de Cenizas, donde no permite el ingreso, puede retrasar operaciones de casi 2 meses, 3 meses y volver un desorden todo lo que ya se tenía planteado. Y entra uno a jugar ahí como, en el sentido, yo como comercial logístico, eso es lo que yo entro a jugar con mis clientes, a mostrarles a ellos lo que está pasando, a poderles dar esos puntos de información con anticipación y decirle, venga, intentemos buscar salidas por este lado, por aquello, intentemos con estos fletes para poder atraer más gente, para poder movilizar más rápido la mercancía. A eso nos dedicamos, bueno, a eso me dedico yo en la parte del transporte, a poder mover esa parte del transporte, ¿sí? Como recomendaciones o digamos puestas en escena de toda esta área es dentro del valor de las mercancías, ustedes saben, tanto de las importaciones como las exportaciones, ese producto terminado, el transporte brinda un porcentaje muy favorable o desfavorable al momento de sacarle un costo al producto, por todo este tipo de situaciones. Entonces, por eso los productos se elevan, no solo por el tipo del dólar, sino se elevan los productos, se elevan los valores del producto o disminuyen los valores del producto. Y las afectaciones influyen mucho. Entonces, dentro de todo ese ámbito, digamos que se puede trabajar y se puede desempeñarse uno dentro de todo ese tipo de ámbitos, dentro de toda esa cadena. Y todo eso está pegado, digamos, al comercio internacional, porque casi toda la carga que se maneja aquí hacia los puertos es exclusivamente para la exportación. Es mucho, uno cree que no, pero siempre el manejo es bastante. Si quiere, Edwin me deja a mí para yo poderles mostrar un poco más de la empresa, para que sepan, mostrarles de pronto el brochure de nosotros, Sí, conozcan claro, qué son el tema. claro, Pedro. Es más, yo quería complementar un poquito con lo que estabas diciendo y apoyarte en este caso. Es cierto que el costo, digamos que en este caso la economía tiene, y en este momento digamos que el tema de la subida de precios tiene varios drivers, que son en este caso varios impulsadores de esto. Uno es la inflación, uno es la tasa de cambio, otro lo que está pasando con el transporte, y el transporte no solamente a nivel local con el transporte terrestre, sino con la cadena de abastecimiento internacional, con lo que pasa en puertos, con lo que pasa en toda la operación del proceso. Ahí hay un gran impulso de lo que está subiendo la subida del costo de vida y de la inflación y de lo que está moviendo la mercancía. Ahí hay un gran impulso en lo que está pasando en este momento. Y obviamente hay políticas de gobierno que tampoco ayudan mucho desde el empresariado, hablando del empresariado, que es CICETAC. Entonces, digamos que antes de CICETAC había una libertad con los transportadores para negociar. Ahora el gobierno puso una base de Sí, negociación estamos volviendo al punto de la cuando tabla de existía fletes. la tabla de fletes. Eso es Cuando existía la CICETAC. tabla de Eso es fletes. CICETAC, es una tabla de Es fletes. un movimiento muy político, la verdad. Nosotros lo vemos como un movimiento muy político. Para algunas rutas, la verdad, ayuda mucho porque hay algunos clientes que se dan, pero entiende uno a ese tipo de clientes que el costo de producción de ellos, el costo operativo, eh, no les da el margen para poder pagar un transporte en ciertas rutas muy elevado, porque si no su producto saldría muy caro. Su producto saldría muy caro. Entonces entiende uno o yo entiendo el por qué, pero mirando también la parte del transporte, entiende uno que hay unos valores como mínimos para asumir ese transporte. Y cuando uno la tiene claro y conoce uno cómo sacar un valor de transporte, que es conociendo pues la ruta, su tránsito, sus tiempos, sus paradas, el costo del vehículo, el tipo de ganancia que tiene que tener el vehículo, todos sus mantenimientos, eh,
toda su parte operativa del vehículo, esos costos. Entonces saca uno el flete como tal y se da uno cuenta que hay unas rutas que sí se están pagando muy caras, hay otras rutas que se están pagando muy cortas. Y el gobierno quiso hacerlo. Aquí en Colombia existe el CITETAC, hace casi 5 años que lo sacaron. Salió el CICETAC, que es una tablita, ahora se las muestro, es una tablita donde coloca uno la información de las rutas, es más dada para el transportador y para el generador de carga, para poder conocer ese costo eficiente de la ruta y tener un valor como mínimo de decirle, mira, de Bucaramanga a Cartagena el valor mínimo sería tanto para el conductor, de ahí no se puede bajar. No estaba regulado, este año el Ministerio de Transporte empezó a regularlo, empezó a hacerlo un poco más efectivo, y digamos que también eso ha conllevado a que los fletes estén un poquito más elevados en ciertas rutas. Déjenme les muestro, espere les comparto la pantalla. Ahí están viendo un PDF donde dice Oquendo Portafolio 2021. Sí, así es, sí se ve. ¿Sí? Listo. Entonces digamos que este es el portafolio que nosotros tenemos, nosotros somos una empresa de transporte. Como le digo, estamos enfocados no solo al transporte, sino a toda la parte logística. Entonces, bueno, ¿quiénes somos? Somos una empresa de logística, enfocadas a hacer alianzas, diseños y adaptar nuestras operaciones a todo el movimiento que deseen nuestros clientes. Está creada desde el 2009, enfocada más a la parte del transporte, o nace más hacia el transporte de carga del sector de Cúcuta y norte de Santander, con toda la parte del carbón, y pues vamos creciendo y ya estamos ya en 11 sedes a nivel nacional. Digamos que estamos en los sectores más fuertes del transporte de carga. Todo lo que, si ustedes pueden ver en la partecita de abajo, donde está el valle, donde está Buenaventura, Cali, que conocen ustedes que digamos que es como la entrada hacia el sur del país, tanto más es por el puerto de Buenaventura, la industria azucarera o todos los ingenios de la parte de esa región, y todo el ingreso de la mercancía que pasa por el Pacífico, pues esa es la puerta del Pacífico de Colombia. Entonces, toda esa región, digamos que estamos en ese sector. Lo que es en Cundinamarca y en Boyacá, no solo por el hecho del todo el manejo del transporte mineral, porque Boyacá y Cundinamarca tienen una salida de mineral muy fuerte, oro, esmeralda, carbón, y todo sale de exportación. Y ya son las entradas también de lo que son los llanos hacia el interior del país, y la entrada y la salida de los llanos hacia el interior del país o hacia el resto del país, y la entrada de los llanos, es decir, de ahí es donde sí o sí tiene que pasar la mercancía por esos sectores, y sí o sí para poder ingresar a los llanos. Y si conocemos los llanos, es todo lo que estamos viendo nosotros de producción arrocera del país, el producto, digamos, del arroz, sacando de pronto un parte a lo que es el Tolima. Digamos que el 100% de la producción se hace en todo lo que son los llanos del arroz, parte de la carne también sale de los llanos, y digamos que se hace la distribución a nivel internacional. Servicios como tal en el transporte de carga, pues tenemos la carga de granel sólido, todo lo que es el tipo de granel sólido. Tenemos transporte de maquinarias, ya sea amarilla o cualquier tipo de maquinaria, extradimensionadas, carga refrigerada, carga de contenedores, granel líquido, carga peligrosa. Nosotros como empresa presentamos una logística integral, somos operadores portuarios también, es decir, nosotros tenemos dentro de los puertos, en este caso empezamos con el puerto de Tolú, tenemos nuestro propio personal en el puerto y nuestro propio patio para almacenar carbón. Si ustedes, me imagino, ustedes conocen ahí hacia los puertos, hacia Mamonal, pasa uno, es que no me acuerdo cómo se llama la glorieta, pero cuando va uno hacia Mamonal en el Parque puerto, América. la glorieta esa grandísima que uno pasa, uno ve ahí todo
un patio grandísimo con unas mallas negras y que tiene puro carbón. Eso lo tenemos nosotros en Tolú y nosotros somos los operadores logísticos. ¿En qué sentido? Nosotros hacemos el almacenamiento, el descargue de vehículos, hacemos los apilamientos y aparte de eso hacemos el cargue de los buques también de carbón que salen de Tolú. Y eso se lo brindamos al cliente, al que maneja, al que quiera transportar carbón con nosotros como una logística integral. Tenemos el DTA, que es el tránsito, la declaración de tránsito aduanero. Está tomando ahorita mucha fuerza con la reactivación, la apertura hacia Ecuador, las aperturas del tránsito hacia Ecuador, y hay, uno no lo cree, pero digamos, hay mucho tránsito hacia Ecuador de carga que entra y sale, y no le estoy hablando de tránsitos de mercancía terrestre desde lo que es Pasto, lo que es el Nariño, lo que es el Cauca, el Valle del Cauca. No, no. Tengo clientes que saco del norte de Santander, saco arroz para vender en Ecuador, Quito, y hacemos el transporte terrestre desde Ecuador hasta Quito. Pero para hacer ese transporte, para poder hacer el traspaso de fronteras sin ningún tipo de inconveniente, necesitamos una declaración de tránsito aduanero, que es la DTA. Eso, digamos, en comercio internacional, por el hecho de estar nosotros en el Pacto Andino, de tener nuestro libre comercio con los países de Sudamérica, digamos que esos son los vistos buenos que se dan para que nosotros podamos pasar ningún problema, entregar la mercancía y volver a cargar, ¿sí? Se lleva vidrio desde Barranquilla, desde la parte de Barranquilla se transporta vidrio también. Igual sucede con productos, o en su época, cuando no estaba Chávez, se transportaba productos desde Venezuela hasta lo que era Ecuador también y hasta Perú, de muchos productos, digamos, que se producían hacia el lado de Maracaibo y hacia el lado, digamos, de la frontera con Ecuador. Harinas, cereales, productos químicos y, digamos, otro tipo, todo lo que era la parte de gabasa y pexicola, lo que se producía en esa época acá. Todo lo que es el ITR, que es la desconsolidación, lo mismo, tenemos nuestros centros de acopio, recibimos contenedores, desconsolidamos, hacemos entrega y podemos nosotros hacer, digamos, como un tipo de cross-docking también y hacer nuestros centros de distribución. Flotas dedicadas hace referencia a que necesitas una cierta cantidad de vehículos, podemos colocar las flotas y hacemos ese tipo de, digamos, van a tener al 100% esos vehículos a disposición manejados por nosotros o manejado toda la parte logística y operativa por nosotros. Centros de distribución, como les acaba de comentar, y todo lo que es el transporte internacional, no solo haciendo referencia al transporte como tal, sino la logística y el hecho de que nosotros también podamos hacer la documentación para las exportaciones y para las importaciones. Digamos, como nosotros nacemos más por la proyección de la salida del carbón de Norte de Santander, pues somos especialistas en todo lo que son proyectos mineros y el manejo logístico. Ponemos maquinaria, ponemos volquetas, ponemos toda la parte logística para los puertos. Entonces brindamos unos proyectos logísticos mineros a nivel nacional. Entonces, digamos, aquí están las fotos de lo que... Estos son unas minas a cielo abierto que están allá en la parte de Puerto Libertador, Córdoba, donde ahorita está ¿cómo es que se llama? Ya está que Puerto Libertador, está Frontier, está todo lo que tiene que ver con Cerro Matoso, todo este sector. Y todo lo que ustedes ven aquí, todo esto es mineral, todo esto es carbón, todo lo que está sacando es carbón en proyección. La administración de flotas, podemos hacer simplemente también administrar flotas, aunque hay mucha gente hay muchos muleros que son propietarios no de una, sino de varias mulas, y ya llegan a cierta edad o llegan a cierto trabajo de que ellos no quieren seguir matándose, conduciendo, trabajando, entonces dan como en arriendo la flota. Nosotros adquirimos esas flotas como
en el medio del transporte se le dice administración de flota. Yo le administro a usted el vehículo. Es casi como, digamos, yo le alquilo a usted el Uber y usted me paga a mí mensualmente por mi vehículo y me lo entrega al 100% como yo se lo entregué. Y también hacemos la administración de centros de enturnamientos o de administración de centros de enturnamientos, que son esos sitios donde llegan todos los transportadores a unos ciertos patios, donde se llegan a enturnar para poder ir a hacer las entregas de la mercancía o entrar a puerto para cargar o para descargar. Esos son los tipos de centro de enturnamiento. Actualmente nosotros contamos con una flota propia de 16 vehículos, todos son Scandia. Estos son los primeros 16 vehículos que tenemos, en total van a ser 50 vehículos, ya vienen en camino otros 16, pero todo este tipo de vehículos los tenemos nosotros enfocados a trabajos predeterminados a ciertos clientes, digamos que se cierran los negocios. Todo el trabajo de lo que es Cerro Matoso, están trabajando los vehículos para todo el movimiento del carbón, cobre y mineral de cobre que se está manejando allá, cobalto y todo eso. Y algunos clientes que tenemos nosotros en el sector minero, lo que es Trafigura, Carbomás, Dilcoque, Minminer, Coquecol, Interamérica, LSC, Milpa, Camcon, Gencoal, son todos productores de coque, son todos mineros, son empresas no solo que extrae el carbón, sino que vende y comercializa el carbón a nivel internacional. En el sector de alimentos está Campollo, FENSA, todo lo que es la parte, no es Coca-Cola, sino es FENSA como tal, es Coca-Cola FENSA, pero ellos no solo venden producto lo que es Coca-Cola, sino todo lo que venden ellos, desde aguas hasta productos terminados, galletas y todo eso que está a base de ellos. Huevos Quique, Doria, y cada uno de ellos, como ustedes lo pueden ver, aquí en el sector minero, digamos que la logística se enfoca en un tipo de logística exclusiva que es la parte minera. Entonces ya sabe que uno es carga de volumen, que hace volumen, es una carga que va siempre a granel, o puede ir de pronto en un big pack, y siempre va por carretera, pues porque aquí en Colombia, digamos, el movimiento del río es muy poco, el movimiento por la vía férrea es muy poco, entonces digamos que todo esto se hace en volúmenes grandes, con vehículos grandes y todo a granel. Pero ya en el sector de alimentos sí cambia la logística, porque una cosa es manejar para Campollo, que Campollo puede extraer maíz o digamos abonos o alimentos para los pollos para hacer la entrega o para hacer digamos el alimento para el mismo pollo, porque uno importa maíz, llegan aquí al sector de Bucaramanga y aquí lo procesan para hacer lo que son los pulverizados y todo con lo que alimentan los pollos y los engordan, y hacer la producción del mismo pollo. Pero a su vez también se transporta el producto terminado. Lo mismo que pasa con los huevos Quique, que es una cosa es traer, digamos, el alimento para los pollos y otra cosa es sacar vehículos con huevos. Eso ya trae un cargue diferente, unas especificaciones diferentes y todo, digamos, para poder tener su manejo. Tenemos de todos los sectores, tenemos clientes del sector del arroz o de la parte agrícola, de la parte de construcción también, sector comercial que es Carvajal, que se maneja desde el mismo carbón, desde los mismos ingenios para la producción de todo lo que es su más fuerte, que es papelería y toda la parte de papelería. Nuestra empresa cuenta con un seguimiento de seguridad. Nosotros tenemos, digamos, un monitoreo y un control de todas las mercancías a cargo con lo que se transporta, y se hace un seguimiento de 24/7 a través de GPS y un departamento de seguridad y tráfico, ¿sí?, que brinda una trazabilidad. Todos nuestros clientes pueden entrar a la página web a través de unos códigos que se dan. Ellos pueden estar entrando y revisando también el posicionamiento donde van los vehículos. Y estamos ahorita certificados en el sistema VAX, ¿sí? Estamos en proceso de recibir la 9001, ya para ahorita, para enero o febrero, nos están dando el registro único de contratista, lo que es el RUC. Esto nace
aquí en Colombia y digamos que es un punto casi como el MAX, casi el que no tenga el RUP no puede contratar con el Estado o con algunas empresas que están contratando con el Estado. Entonces, sí o sí nos toca tenerlos para poder hacer otro tipo de transportes y poder entrar a manejar unas ciertas mercancías aquí a nivel nacional. Lo que es 14.001 y la 45.001, que es toda la parte ambiental y toda la parte de seguridad en el trabajo. Digamos que son los más fuertes, casi todas las empresas están trabajando, lo estamos haciendo nosotros como un incentivo para poder crecer a nivel nacional, poder trabajar con clientes, digamos, afianzar y cerrar contratos con algunos de nuestros clientes de forma más, digamos, más acertada y hacer negocios de forma, digamos, no estar saliendo a ofertar, sino que ya nosotros podamos coger unos negocios más específicos por unas ciertas cantidades de toneladas y rutas a nivel nacional. Bueno, ya el resto son crecimientos, cifras, manejo de transporte que tenemos nosotros aquí a nivel nacional. Espero un momentico, me salgo de aquí, les dejo de compartir y les abro la del CICETAC. Listo, ahora me confirma, están viendo la página del Ministerio de Transporte, ¿verdad? Sí, señor. Listo. Esta es la página del CICETAC. Esta es la página del Ministerio del Transporte donde ustedes pueden entrar todo esto es abierto, esto no tiene nada, no tiene cobro, no tiene nada, esto es simplemente abierto, ustedes pueden entrar y pueden encontrar lo que es el CICETAC, que se llama lo de que son los costos eficientes del transporte, ¿sí? Esto está basado, sí ha mejorado, la verdad, antes era un desastre esta cosa, pero ha mejorado mucho. El ministerio ha incluido a todos los gremios y a todos los involucrados dentro del transporte, desde generadores de carga, conductores o la parte del transporte, empresas de transporte, puertos, aeropuertos, para manejar este tipo de costos. Se basa en manejar la información de los vehículos que se manejan en el país, el tipo de carga que se maneja, general, contenedor, refrigerada y sólido. Esto es de sabienda de cada uno de ustedes cómo se genera la carga. Cada transporte se hace o en general, ya sea general, carga sólida, carga consolidada, carga como granel. En contenedor, pues hay un movimiento en contenedor específico porque la mayoría de veces, si tú cargas un contenedor, tú tienes que entregar el contenedor. Entonces, cargas el contenedor y entregas el contenedor y eso tiene un costo porque vas con un contenedor desde Cartagena para Bogotá, llegas con el contenedor y no es que tú le dejes al cliente en contenedor, no. Desocupan el contenedor, descargan todo el contenedor, pero tú como empresas de transporte tienes que ir a entregar el contenedor a X patio o a X lugar porque el contenedor va arrendado. Y eso pues obviamente tiene un costo más porque no es solo llegar del punto A al punto B, sino tienes que salir del punto B al punto C para terminar tu ruta como tal. La carga refrigerada, pues obviamente por los costos, por el manejo de la carga refrigerada, y lo que es el granel sólido, que está metido toda la parte del carbón y arroz. Los tipos de vehículos pueden ser estacas, furgones, trailers o termoquín, que es por lo mismo. Este es el estaca normal, el que ustedes ven, el furgonado, el trailer, que es el mismo furgonado, pero es solo la plancha o el trailer como tal, y el termoquín, que son los tanques, ¿sí? Los orígenes, salen las rutas, esto también cambió, hay muchas rutas, hay muchos lugares donde estaban saliendo sectores del país que no estaban incluidos. Aquí están casi la mayoría de las rutas que se están manejando del transporte de carretera, el destino también. Ya, bueno, aquí coloquemos para que se me cuenta a ver qué sale acá. Entonces aquí le bota la vía a utilizar. Esto se basa, esta vía de aquí que le botan, de Aguachica a Barrancarmeja, entonces le van a botar la vía Aguachica a Barrancarmeja, que esta vía la toma
Si hubiera otra vía, pues saldría la otra vía acá, pero son vías que vota el Invías o el que vota el mismo Ministerio de Transporte, que aquí están reguladas las vías a nivel nacional por donde pueden transitar los vehículos de carga, dependiendo del tonelaje. Entonces, aquí le van a votar la vía específica y la vía por donde van a sacar el costo, ¿sí? Les pongo un ejemplo aquí en Santander. Yo puedo subir de Bucaramanga a Cúcuta. Puedo subir desde Bucaramanga mismo a Cúcuta por el norte de Bucaramanga, subiendo hasta el Alto, hasta Picacho, y de ahí paso a Pamplona y llego a Cúcuta. O me puedo bajar hacia Huachica y subir y hacer la ruta por lo que es Ocaña. Cualquiera de las dos puede servir, solo obviamente es más eficiente la de aquí mismo Bucaramanga, si se encuentra uno aquí en Bucaramanga, o la de Aguachica. Subir por el sector de Ocaña también puede ser. Entonces aquí aparecen ese tipo de rutas. Unas horas acordadas para la actividad de cargue, las horas de actividad de descargue. Aquí en el ministerio están pactadas las 0 horas, son las primeras 12 horas, y ya cuando se ponga unas horas de más, ya son las horas que de pronto están pactadas para demorarse. Las horas de espera y estas horas de esperas ya también en algunos casos se pactan. Hay clientes que dicen, no, tiene que llegar, enturnar, y nosotros damos 2-3 horas de espera para cargar el vehículo, entonces se maneja la información. Y da a calcular y aparece toda la información del costo. Este es el costo como tal, total, donde se le discrimina el valor de la tonelada por kilómetro, el costo de la tonelada, el costo de la movilización, los costos de tiempo, el valor por horas de espera, en el caso en que usted llegó y no, me tocó esperar 5 horas, 24 horas, me tocó esperar 1, 2, 3 días porque el cliente tuvo una falla y ¿cómo voy a cobrar? Ah, vos ya sabes cuál es tu valor de la hora, entonces ahí sales. Las toneladas y sale el costo total. Y de aquí para abajo todo el costo sale detallado de todo lo que es el costo de transporte por valores. Entonces ya conoces, sabes cuánto te vale un kilómetro andado, cuánto puedes cobrar, cuánto sabes qué te cuesta ese kilómetro aquí y cuánto tú puedes cobrar, dependiendo de la ganancia que quieras tener. Digamos que esto es la actualización de esa tabla de fletes. Anteriormente en el país, en el transporte, se manejaba una tabla de fletes que te decía ruta del interior del país, llámese Bogotá, Tunja, Cundinamarca y alrededores, hacia Barranquilla, hacia Santa Marta, hacia Cartagena. No puede ser inferior de 87.000 pesos por tonelada o 90.000 pesos por tonelada. Entonces ya el conductor sabía que si alguien le ofrecía por debajo de eso, no lo iba a hacer porque el tope era ese valor. Después, el mismo gremio de transporte se cansó de esa tabla porque habían empresas que siempre pagaban el mínimo, siempre iban con el mínimo de la tabla. Entonces pero los costos, nunca se tenía en cuenta los costos eficientes del transporte. Entonces yo seguía pagando 90.000 pesos por tonelada, pero el ACPM subió 100 pesos. En diciembre seguía pagando los mismos 90.000, pero ya en diciembre volvió a subir al ACPM y ya iba a 200 pesos más por arriba. Se subieron las importaciones, el dólar subió, el costo de las llantas subieron, el aceite era más caro. Entonces digamos que ya al final el gremio estaba perdiendo plata y empezaron las protestas, empezaron los paros, empezaron a molestar y se acabó la tabla de fletes y dejaron abierto casi como para manejo oferta y demanda. Nosotros como empresas de transporte lo que hacíamos era hacemos lo mismo que el CICETAC, sacamos unos costos eficientes, conocemos las rutas, sabemos más o menos qué costo tiene X ruta por X tiempos y X kilometraje, y cuando algunos clientes de nosotros nos piden la información, nosotros le damos quiere decir de Bogotá a Cartagena, el valor de Bogotá a Cartagena está en 120.000 pesos. Obviamente ahorita, pero la situación del mercado ya estamos llegando a los 220.000 pesos en el transporte. Pero esa información se maneja sacando toda esta información de acá. ¿Qué hizo el gobierno? Empezaron las protestas, cuando ustedes se acuerdan cuando alguien salió
al público un presidente diciendo que ese tal paro no existía y se armó el mierdero en el país, se paró medio país, el interior del país quedó sin transporte, hubo un acabose de casi un mes completo, y entonces ahí fue cuando empezaron a implementar más el CITETAC y empezaron a decirles, no señores, nosotros les vamos a colaborar, les vamos a mostrar cómo poder sacar sus costos y poderle ustedes exigir, y si no se cumple, pueden venir al Ministerio de Transporte y colocar la queja y la demanda contra ese tipo de empresas. Entonces digamos que ya ahorita se está enfrentando un poco más las empresas de transporte a la parte de regulación. Y obviamente, digamos que es una afectación que puede darle cabida a que se cierren, o bueno, el gobierno busca que se cierren muchas empresas, a las que uno llama empresas de garaje, que buscan simplemente vender el manifiesto de carga y para de contar. ¿Por qué nacen las empresas de transporte? Y pues ustedes, ¿por qué dirán, bueno, yo por qué tengo que contratar el transporte a través de una empresa de transporte y no la puedo hacer yo directamente como propietario de una mula? ¿O porque yo no, como empresa, no puedo ir a contratarla directamente? El gobierno dio una regulación, sacó y dijo, señores, aquí para manejar el transporte de carga, todo tipo de transporte tiene que pasar a través de unos intermediarios que van a ser las empresas. Entonces, señores generadores de carga, ustedes quieren transportar, ustedes no pueden salir y no pueden ofertar directamente en el mercado, sino tienen que ofertar a través de empresas de transporte. Entonces se crearan empresas de transporte, dan un mayor control. Suena feo, pero porque a veces dice uno, no, pero ¿por qué el mercado no puede ser más libre y dejarlo? Sí, el problema es que si tú como generador de carga sales y buscas a un señor normal, dueño de una mula, no hay quien regule con él que el señor tenga el vehículo al día, que tenga papeles al día, que tenga seguros, que tenga pólizas de cumplimiento y que no te vaya a robar la mercancía. Y si te roba la mercancía, ¿quién te va a pagar? ¿Sí? Entonces, digamos que para evitar todo ese tipo de problemas, por eso están las empresas de transporte, porque al final nosotros respondemos por esas mercancías ante el generador de carga. Y se le da un mayor control, seguimiento y todas las políticas que se puedan aplicar aquí a nivel nacional. Estamos nosotros como los encargados de ponerlas al ruedo y de hacer que realmente funcionen ese tipo de políticas. Digamos que a grosso modo intenté mostrarles a ustedes lo que es el transporte a nivel nacional, de cómo se maneja el transporte aquí de carga o el transporte terrestre, todo lo que un poco más a grosso modo. Si tienen algún tipo de preguntas, quieren conocer un poco más, si quieren saber un poco más de algo más específico, el mayor de los gustos, estoy abierto para contestarles. Pedro, muchísimas gracias. ¿Alguien de ustedes, muchachos, tiene alguna pregunta, un comentario, algo que quieran profundizar de todo lo que nos ha mencionado Pedro hoy? Valentín. Yo tengo una pregunta con respecto a, bueno, lo que usted piensa, hacia dónde se va a dirigir o hasta dónde se está dirigiendo el sector del transporte en cuanto a la sostenibilidad, pues que se está llevando alrededor del mundo. Entonces, aquí en Colombia, más o menos, ¿cómo se está llevando o cómo ve usted en la industria cómo se está llevando este tema? Bueno, el transporte de carga por carretera, digamos que aquí en Colombia eso nunca se va a acabar. Lo que se está haciendo ya es que las empresas grandes de transportes que no se metan a manejar la logística, no solo se queden a brindar el colocar el carrito para que usted lleve o para que mi cliente lleve de un lado al otro lado esa mercancía. El mismo mercado está haciendo que eso se vaya acabando, ¿sí? El mismo mercado está haciendo que se vaya acabando porque ya hoy en día yo puedo sacar mi producto, pero lo puedo sacar a un costo diferente porque yo ya no tengo a la gente que me haga eso, sino contrato a otra empresa, que es la parte de logística. Entonces digamos que las empresas de transporte se están
se están expandiendo a ese sector, no solo a quedarse con vehículos, no solo a comprar infraestructura, a crear bodegas, a crear centros de almacenamiento, a crear centros de distribución. Para esos generadores de carga pueda uno brindarle ese servicio. También veo que la pandemia, afortunadamente o desafortunadamente, no sé cómo poderlo ver, está haciendo que las empresas de transporte también migren hacia poder brindar flotas propias o tener flotas propias para ciertos sectores del mercado que se puedan presentar, a brindarlas. Entonces eso conlleva a desplazar un poco aquí el mercado, aquí el negocio del transporte era muy dado a que, casi como el taxista, lo pongo en ese sentido, sin que me tomen mal, pero la empresa del taxista soy yo, compro mi taxi y yo lo trabajo y yo gano de mi taxi, ¿sí? Pero se está migrando hoy en día a que la empresa coloque todos los taxis y lo que busque son conductores y yo gano sobre mis taxis y brindo ese servicio. Entonces la pandemia llevó a eso, a que la falta de vehículos, el falta de movimiento, tantas demoras y los fletes y los valores de incremento ha llevado a que hay muchas empresas, pongo ejemplos, Terpel, la misma Coca-Cola o Bavaria, Pepsi, Carvajal, Grupo Éxito, con el gobierno, Indumil, empresas como Alimentos Polar, Arroz Diana, Nutresa, ¿quiénes son los, a ver, qué otros les puedo nombrar así? Les estoy nombrando empresas que están que manejan casi un volumen, casi todo el volumen del país en mercancía de carga. Ecopetrol, todo lo que tiene que ver con el transporte de lo que es la gasolina, el petróleo y la distribución de todo ese tipo de productos a nivel nacional. Nutresa, ya de pronto los que no lo conocían ya los conocen a través de las noticias de que están en la vaina de vender. Entonces, Nutresa, ¿quiénes son? Todo la parte de Noel y alimentos. Y no estamos hablando de galletas, estamos hablando de todo. El hecho si yo voy a producir una galleta, necesito tener unos insumos. Y si necesito tener unos insumos, necesito buscarlos a nivel nacional o traerlos a nivel internacional. Y todo ese grupo Nutresa hace todo, no comparte, sino todo lo trae ellos directamente. Entonces digamos que es un conglomerado y estamos hablando de volúmenes muy grandes. Carvajal, pasa lo mismo. Lo mismo hacemos nosotros. Lo mismo que hace Argos, ¿sí? Y Argos tiene su propia empresa de transporte y esa empresa de transporte subcontrata con otras empresas más pequeñas cuando no pueden mover todo el volumen que tienen. Pero ese tipo de empresas, ¿qué hacen? Ese tipo de empresas vienen, empresas de transporte, y le dicen, venga señores, yo muevo mensual o anual 1 millón, 2 millones, 3 millones de toneladas, 4 millones de toneladas, facturaciones de tantos miles de millones de pesos al año. Podemos hacer un contrato de que ustedes me muevan tantas toneladas mensuales, y ese tipo de toneladas mensuales hace referencia de que usted tiene que colocar cierta cantidad de carros todos los días, a ciertas horas, en ciertas rutas, en ciertos recorridos. Entonces se empieza a mover y las empresas empiezan a decir, ¿sabe que yo necesito tener mi carro propio para poder hacer el negocio con ellos? Porque mi costo eficiente o el costo que yo le tengo al vehículo es de tanto, entonces puedo entrar a negociar o participar, digamos, dentro de esas licitaciones. Lo mismo en el manejo de la parte minera. Por lo menos, les pongo el ejemplo, nosotros participamos en la licitación, en el manejo de todo lo que es el Cerrejón, el producto terminado, para bajar de ahí mismo en Puerto Libertador hacia la parte del Cerrejón, 90 kilómetros más metidos hacia el monte. Todo eso, ahí, eso está lleno de cobre. Todo ese sector de Córdoba y parte de Antioquia, todo eso está lleno de cobre y eso lo está explotando
los están explotando. La licitación fácil era, para poder hacernos y ganarnos la licitación, deberíamos, para el transporte y el movimiento y no tener, digamos, y cumplir las necesidades del cliente, teníamos que colocar 80 mulas para poder hacer todo el recorrido y todo el manejo de las toneladas que se manejaba a nivel nacional. Entonces, ese tipo de clientes está llevando a que estas empresas como las de nosotros empecemos a buscar vehículos propios, conductores propios para empezar a mover, digamos, y empezar a cerrar un poco más ese mercado, esa brecha y no salir, y no tener ni que ver con el CICETAC, sino simplemente firmar y ya usted mirará a ver cómo cumple. Gracias, Pedro. Aquí hay otra persona, Moisés. Bueno, profe, creo que María había levantado. Bueno. Hola, María José, ¿cómo vas? Hola, profe. No, yo quería preguntar era que cómo han hecho ellos como empresa para no verse tan afectados con la escasez de contenedores que pues sí ha afectado bastante en todos los sectores. Entonces, ellos como empresa de transporte, ¿qué han hecho para que no se vean tan perjudicados? Con el manejo de contenedores, digamos, lo que más nosotros podemos llegar a hacer como empresa, la verdad es utilizar esa logística o ese contacto que tenemos de la logística. Entonces, es poder sacar las citas más rápido a tiempo, es tocar puertas en los diferentes sectores para poderle ayudar al cliente a conseguir ese desplazamiento, o en su momento, cuando el cliente solicite, porque digamos que a nosotros nos afecta porque nos demora el ciclo de la ruta. Entonces yo mando un vehículo para Cartagena, el cual me descarga, un ejemplo, hoy es jueves, yo mando el vehículo, mi vehículo a Cartagena está llegando viernes, sábado, está descargando, si me va bien, el sábado en la noche, el domingo en la mañana, lo tengo libre para cargar el lunes, y si logramos tener al cliente que nos dé la mercancía el lunes, entonces el vehículo retornado. La escasez de los contenedores y de la parte de la ruta de los buques, la demora de la llegada, está haciendo que el vehículo ya no cargue el lunes, sino esté cargando el miércoles. ¿Sí? ¿Y cuál es el fuerte de nosotros? Poder tener ese vehículo el miércoles, sea ese, sea otro, tener ese vehículo el día miércoles, para cuando el cliente tenga el levante y la salida de la mercancía, me llame a mí y me diga, yo sé que Pedro me coloca el vehículo porque yo lo pido y él lo tiene ahí a la mano y no tengo que esperar otras 24 horas y pagar bodegaje y pagar otro costo dentro del puerto, porque Pedro me puede colocar, o Transportes Oquendo me puede colocar el vehículo en el momento en que lo necesite. Nos enfocamos más en ese cumplimiento, en poder tener disponibilidades o poder tener los vehículos a disposición en el momento en que el cliente nos pueda a nosotros contactar y pedir la necesidad. Más es en ese lado, digamos, sí, más en ese sentido es donde nosotros nos podemos mover. Gracias, pero Moisés. Bueno, sí, yo me pregunto, digamos que, bueno, no sé si la empresa de usted, Pedro, está enfocada, digamos, en esa parte, pero, digamos, ¿por qué no hay, digamos, que ese interés de utilizar la ruta o el transporte ferroviario para mover, digamos, más que todo la carga del carbón? Porque yo tuve la oportunidad en un momento de ir por los lados de Bosconia, por donde pasa una ruta que es Eso es del de tren. Cerro Matoso. Exacto. Y más adelante, unos kilómetros más adelante, uno se encuentra la vía que viene de Santa Marta, si no estoy mal, que se conecta con el interior del país. Y esa carretera es bastante transitada con tractomulas que vienen cargadas de carbón. Y entonces no sé, o sea, ¿por qué no se aprovecha tanto esa vía que es ferroviaria? No, y sabe que lo más chistoso es que uno dice lo mismo y uno intenta manejar. Nosotros estábamos intentando manejar proyectos férreos y fluviales. En el caso de nosotros aquí en Santander, yo estoy aquí en Bucaramanga,
Sí, está Barranca Bermeja, que la tengo a 2 horas, tiene el puerto de Impala, ¿sí? Y tiene un buen calado desde la salida, digamos, casi es el tope del río navegable del Magdalena, hasta llegar casi hasta La Dorada. Es el más fuerte, pero más hacia el norte, más subiendo hacia la costa, está lo que es eh, Puerto Parra, Santander, está Gamarra también, donde se encuentra, no mentira, está Gamarra, donde se encuentran 2 puertos también fluviales, donde se han intentado hacer, digamos, operaciones fluviales en el caso de nosotros, o en el caso mío, con el mineral, con lo que es el carbón. ¿Por qué no se ha logrado? Y les tengo que ser muy sincero. Simple y llanamente por el gobierno, por políticas, por el Ministerio de Transporte, por, por todo lo que es planeación nacional, no se ha logrado. ¿Por qué? Porque los dueños aquí en el país, por decirlo así, de la navegabilidad del río, de las carreteras, de la parte férrea y de la parte aérea, es el gobierno colombiano. Y el gobierno colombiano es el que le brinda a usted el aval y le da a usted el aval para que usted pueda hacer. Entonces, si vos querés hacer una carretera, no puedes ir y puedes tener toda la plata del mundo y puedes tener la maquinaria y tirar el tractor y tumbar y hacer, pero si el gobierno no te da el aval, no puedes hacerlo, porque te van a multar y te van a cobrar. Y aparte de eso, el gobierno exige la participación dentro de eso. Entonces, aquí hay proyectos en Bucaramanga de hacer una vía férrea que baje hasta Huachica, que baje hasta Barranca Bermeja, que llegue al puerto de Impala, al puerto, ahí a Puerto Gamarra. Ahí llevo 5 años participando en el clúster logístico del norte de Santander para hacer vías férreas para que lleguemos hasta el, ¿cómo es que se llama el cruce entre ahí en Bosconia? El Cuatro Vientos, para bajar por ese lado, por allá, para llegar a La Guajira, salir por el lado de La Guajira y coger esa vía férrea que decía Moisés, que va por toda la parte pegada al río que llega hasta Bosconia y de ahí coge hacia Santa Marta o coge hacia Cartagena, hacia Tolú. ¿Por qué no se ha logrado? Porque el gobierno tiene que participar. Entonces el gobierno dice, se puede, no se puede, tiene uno que hacer estudios, tiene uno que hacer alguna serie de cosas. Y el gremio, no solo de las empresas de transporte, sino el gremio industrial, se ha aburrido de esas cosas. Se ha aburrido de que pongan peros, de que tiene que colocar la plata, de que aparece el presidente ahorita, dice yo los voy a apoyar y no aparece el dinero. Entonces el gremio desaparece ese interés, desaparece el hecho de que hey, yo estoy transportando, tengo que destinar unos recursos para acá y aparte de eso tengo que seguir transportando por carretera y no se ha visto, y le soy sincero, más de 10 años, no, y eso que yo dentro del gremio del transporte de carretera llevo 10 años, pero yo tengo compañeros más viejos que yo, que llevan toda la vida en esta máquina y dicen, no, hermano, yo llevo 30 años esperando lo mismo y no se ha logrado nada por el mismo gobierno. Sería muy bueno, Moisés, vea, es que, es más, para el mismo transportador, es más es que bajar de aquí de Bucaramanga sí. a Puerto Parra son 2 horas, a ir a Barranca Bermeja son 2 horas. Entonces, ese recorrido ya no vas a pagar, te pongo, un flete de norte de Santander hacia Barranquilla, hacia Cartagena, está más o menos en 190, 145.000, 150.000 pesos la tonelada a facturar, ¿sí? Lo que yo cobro. A Barranca o a Gamarra estaría más o menos en menos de la mitad. Es más, a Gamarra, de norte de Santander a Gamarra son 60.000 pesos por tonelada a facturar. ¿Sí? Y vos podés hacer lo mismo que haces en Puerto, lo tienes ahí. Entonces tú bajas mulas llenas y vas llenando una barcaza que la barcaza te va a salir
casi en la mitad del precio, la cantidad de toneladas que vas a llevar en la barcaza te va a salir a la mitad del precio como si lo llevaras allá. Pero aparte de eso, tienes zona franca en el mismo puerto porque todos los puertos fluviales se pueden armar como zonas francas. Calificarse. Calificarse como zona franca, y si te calificas como zona franca, aquí el gobierno, a nivel nacional, aquí el gobierno de Colombia le da a esas zonas francas en el tránsito, te da 60 días más para hacer todo lo que es la nacionalización o documentación de comercio exterior. Entonces ya te estás ganando 60 días más. Si tú sacas de aquí para allá, o sacas de allá para acá, o traes del puerto para importar, o sacas de la parte fluvial para exportar, te estás ganando 60 días más. Entonces es como si tú estuvieras haciendo ni un tránsito aduanero, como si tú estuvieras llevándote la zona franca por todo el río, y cuando llegues allá y montes en el buque, tienes 60 días para pagar impuestos y para pagar hacer. Entonces la logística sería más bacana, porque entonces yo me podría llevar la barcaza por el río, no tengo la necesidad de ocupar espacio en los puertos, porque ya llevo mi cantidad de toneladas en la barcaza y las puedo colocar al lado del buque el día que va a cargar el buque, y es simplemente sacar lo que hace la Drummond en Santa Marta: sacar de una barcaza y montarla en el buque, sacar una barcaza y montarla en el buque, ¿sí? Y la tengo aquí parqueada, y no estoy mandando yo todos los días mulas para completar el toneladas allá, porque ya la tengo aquí metida en la barcaza. Pero le soy sincero, no se ha logrado porque simple y llanamente muchas trabas, muchas problemáticas por parte del gobierno nacional. Demasiado. Y aquí complemento adicional un tema muy importante, que es en Colombia, desde hace muchos años, yo creo que antes siempre se ha considerado el multimodalismo en el transporte como una alternativa viable para poder optimizar costos. Se hizo un gran esfuerzo con el río, con el Magdalena. Ahí hay un gran esfuerzo hecho, y digamos que es todavía muy incipiente el transporte fluvial por el río, que es, digamos que la alternativa que se tiene para poder sacar desde las costas, en costa Caribe, hacia el interior del país, para poder llevar mercancía, ejemplo, Barranca. Ese es un canal que se puede explotar. Ahora, el decreto 278 de este año, que fue el decreto de zonas francas, crea la oportunidad para que se vuelvan usuarios de zonas francas permanentes especiales empresas que trabajen el tema de trenes, el tema de infraestructura férrea y aeroportuaria. Entonces, eso abre la puerta a que las empresas extranjeras vengan e inviertan en Colombia con esa figura, con unas condiciones aceptables en temas de impuestos, para que puedan hacer toda la parte del trabajo con respecto a temas férreos y temas aeroportuarios. Pero hay un problema, como muy bien lo dijo Pedro: el tema es la política. Este decreto salió en marzo, ya va a ser diciembre, y no hay resolución de cómo se va a manejar eso. Entonces, a veces los gobiernos se vuelven buenas acciones, o sea, buenas intenciones con este tipo de decretos, pero no está la acción real en ponerlo en práctica. Y obviamente eso lo que hace es que esto se vuelve, como muy bien lo dice el dicho, que de buenas intenciones está el camino al infierno, porque al final no pasa más de ahí. O sea, quedamos en eso. O sea, ahí digamos que es intención política, la intención está, pero al final no hay como el esfuerzo adicional en asentar una real infraestructura multimodalista en Colombia. Y eso es lo que podría hacer mucho más competitivo el tema del transporte. El transporte carretero nunca va a parar, siempre va a existir. Y siempre va a existir por la simple necesidad de transporte de algunos sitios, pero Colombia tiene esa posibilidad y hay que buscar alternativas, pero por ahora no va a pasar. Sí, profe, y también estaba viendo que, digamos, desde un punto de vista ambiental y eso así, pues el transporte, digamos, marítimo, aprovechando los ríos que tenemos, y también los férreos, es mucho mejor y no afecta tanto al medio ambiente, porque aunque lo afecta menos que la cantidad de mulas transitando en nuestro territorio. Así es, Moisés.
Bueno, a nivel de sostenibilidad, yo creo que de tema ambiental, pues yo creo que ya hay el ACPM se tiende a hacer a camiones híbridos. Yo creo que hay compañías, por lo menos Argos, se está tratando de hacer inversión en camiones híbridos. Hablo de camiones a gas. Y en dado caso, en este momento ya se está haciendo un piloto, hablo de Argos, de un camión eléctrico, de un camión ya 100% eléctrico para poder movilizar cargas. Entonces, eso está en piloto, están piloteándolo, están probando rentabilidad y probando funcionalidad. Es más, cuando ese camión llegó aquí a Colombia, fue un lío sacarle la declaración de importación, porque aquí en Colombia no estaba esa tecnología registrada y tocaba registrar ese tipo de camión eléctrico y registrar fichas técnicas y todo lo que necesita este tipo de mercancía para para que nos la autorizaran, para que autorizaran la declaración. Entonces, y la libre movilidad. Entonces, eso fue complejo. Pero bueno, ahí vamos adelante con eso. Pedro. No, y Pedro, aquí se está haciendo mucho, por lo menos para la parte ambiental, lo que comentaba Moisés, digamos, en el sector del transporte. Ya aquí hay mulas, vehículos, tractocamiones que se manejan a gas. ¿Sí? Eso es un cambio muy grande. Se ha querido traer vehículos eléctricos también, pero sí hay vehículos eléctricos, pero no tanto como para transporte de carga pesada, sino más transporte de carga, digamos, distribución. Alquería, Coca-Cola tiene vehículos eléctricos, tiene vehículos a gas. Bavaria también tiene vehículos eléctricos a gas, Postobón también. Entonces, digamos que entre sus centros de distribución los movimientos lo hacen con ese tipo de vehículos, o en algunas zonas del país, en algunas ciudades se ven. Entonces, Bogotá, aquí en Bucaramanga ya he visto uno que otro carro, Bogotá, Medellín, en Barranquilla ya hay vehículos también que están moviendo en la parte de distribución a gas o eléctricos de ese tipo de empresas. Eso ayuda también mucho. Desafortunadamente la geografía del país no da para que los vehículos todavía puedan hacerlo. Además, aquí la fabricación de los vehículos de transporte para vehículos de carga vienen, digamos, modificados o vienen hechos para la geografía del país. ¿Sí? ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. La Kenworth se hizo muy fuerte acá pues porque empezó a producir aquí en Colombia, ¿sí? Pero esos vehículos se producían en Brasil, donde la tipografía es un poco más plana. Se producían en México, Estados Unidos, donde la tipografía es más plana. Entonces, coger un carro de esos importados y treparlo a la línea, a mitad de camino se quedaba. No carga y no es capaz de tener el arrastre que se necesita aquí para subir todo ese tipo de montañas, o para aguantar la bajada de las mismas montañas, porque una cosa es subir jalando 34 toneladas y otra cosa es bajar frenando esas 34 toneladas. Y eso se necesita, digamos, un tipo de maquinaria, un tipo de mecánica que pueda hacerse. Y desafortunadamente con los vehículos eléctricos y a gas todavía no se ha logrado hacer ese tipo de, digamos, de fuerza para el vehículo. En lo que es el plano y eso trabaja súper bien. Y el rendimiento es buenísimo. En lo que es el gas y el eléctrico, el rendimiento es buenísimo. Y el costo del vehículo es muy bueno también. El costo, no del vehículo, sino el costo que le brinda a uno, la reducción en el costo operativo es muy bueno también. Se reduce casi un 10% el costo, entonces eso siempre es bastante. Más por el creo que lo diga hasta por sí. los impuestos que se pagan, porque los impuestos también en este momento todos sí, están en beneficio. El que le meta eso es impuestos verdes que le dan a uno, entonces ya no paga uno rodamientos, no paga uno técnico-mecánica, los impuestos no van a 4 años, sino van a 6 años. Aparte de eso, como yo estoy contribuyendo a nivel nacional, entonces la renta de mi empresa se me disminuye también. Entonces, digamos que por eso los costos operativos se ven disminuidos.
Listo, Pedro. Pedro, no me queda nada más que agradecerte. La verdad que muy, muy enriquecedor este espacio, muy enriquecedor este conocimiento de este mercado o pues, este negocio del transporte que es otro mundo completamente diferente que integra la parte del comercio, es una parte integral. Eh, yo creo que todos los actores del comercio nos tenemos que unir en algún momento, importadores, exportadores, transportadoras, agencias de aduana, agencias de carga, y hasta el mismo gobierno, entes gubernamentales para poder generar mayor conciencia en todo este tipo de operaciones. Te agradezco mucho este espacio, esta charla que nos acabas de dar y obviamente pues gracias por tu tiempo y tu disposición con nuestros muchachos. No, aquí estamos para servirles. Cualquier cosa a la orden. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de su agrado, que me hayan podido entender, que hayan podido conocer un poco más sobre el sector. Hay muchísimas cosas por abarcar, que le haya sido también de ayuda y espero ser, digamos, de su ayuda en cualquier situación, en cualquier momento, cualquier cosa o cualquier otro tipo de invitación, a la orden. Estoy para servirles. Muchachos, ¿algún comentario final? ¿Algo que quieran comentar al final? No, profe, darle las gracias a Pedro por excelente charla, muy provechosa. Listo, Moisés, muchas gracias. Bueno, Pedro, te dejo para que sigas en tu día y nosotros aquí vamos a hacer una pequeña charla para cerrar. Muy amable, buen día para todos. Estamos hablando. Sí, amigos, hablamos luego. Chao. Listo, chao. Bueno, muchachos, con esta charla cerramos todo nuestro viaje este semestre. Yo creo que ya digamos hasta cierto punto los que hemos estado en todo este viaje del grupo de estudio, llegamos a un punto donde ya la estructura de lo que nos ha dado todo el tema del grupo de estudio, pues lo he tratado de poner en práctica para que ustedes vean la funcionalidad o que entiendan la funcionalidad de lo que podemos hacer en comercio exterior. Hay muchas formas, muchas aristas, muchos puntos de trabajo donde ustedes pueden tener grandes oportunidades. Esto no es, obviamente, digamos que el objetivo que va a aparecer acá es empezar a hacer algo mucho más funcional. La idea es poder complementar en casuística lo que ustedes están haciendo en la parte práctica o teórica en clase. Entonces, de ahí en adelante, el próximo semestre, si quieren, con mucho gusto, podemos empezar a planear algunos espacios, a planear algunas estrategias para poder empezar a trabajar este tipo de espacios de más de práctica al proceso de comercio exterior, con lo que ustedes ya tienen un conocimiento ya de la materia de comercio para que puedan darle mayor aplicabilidad. Entonces, no me queda más, muchachos, sino que darles el más cordial agradecimiento por la participación constante en este semestre y, bueno, las personas que vienen desde el semestre pasado también, ese mismo agradecimiento. Y pues nada, el otro semestre continuaremos, seguiremos con esto para ver cómo enfocamos o cómo movemos esto para que sea, obviamente, tener una opción de mayor funcionalidad y mayor oportunidad para que sea un espacio de crecimiento profesional para todos ustedes. Bueno, sin más, les deseo a todos un feliz resto de semana, feliz resto de días y estamos hablando, nos estamos viendo. Listo, profe, muchas gracias por el espacio. Igualmente, profe, muchas gracias. Bueno, hasta luego.